Ya compañero, ahora estamos al aire, se podría decir. Perfecto. Bien. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por habernos esperado en este ratito. Estábamos ajustando algunos temas técnicos, pero ya estamos acompañándonos en esta tarde. En este espacio que está dedicado a los derechos humanos en Radio Popular La Revuelta. Y hoy día tenemos de invitadas y tenemos el honor de poder compartir en esta tarde con las compañeras de Baldosas por la Memoria, un colectivo que se ha Humano organizado en desde Radio hace Popular La ya algunos Revuelta. años y Y hoy creo día que es tenemos súper importante poder hoy día compartir con ustedes su experiencia y lo que ellas también han aprendido como organización en estos años. Así que nos acompaña Isabel. Hola Isabel, ¿cómo estás? Isabel Aravena, Tania Martínez y Carla Cisterna. Y nos acompaña también nuestro compañero José Pepe Candia, que ha organizado y nos ha ayudado a armar este espacio. Y en los controles del CACO le mandamos un abrazo al compañero también por ayudarnos en esta transmisión. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar de un tema súper importante, muy relevante, yo creo, para todas las organizaciones populares, que es la memoria histórica, que tiene significados muy importantes también para nosotros como sujetos políticos. Y también en esta ocasión vamos a conocer una experiencia que tiene no solamente una reivindicación de la memoria, sino que también una metodología, una manera de hacer que mezcla muchas cosas interesantes, el homenaje, la intervención urbana de un espacio, el arte. Así que creo que va a ser súper interesante poder compartir con ustedes. Así que empecemos de inmediato conociendo un poco de su historia. Así que ahí, Isabel, te dejamos y te escuchamos para que nos cuentes un poco de la historia de Baldosas por la Memoria y cuáles son sus objetivos en este tiempo que estamos trabajando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente la difusión de cada una de estas colectividades, digamos, eh, y memorias son muy importantes. Necesitamos muchos espacios. Lo que yo podría contar es un poco la historia de cómo surge el colectivo en esta región, advirtiendo que Baldosas por la Memoria es una organización latinoamericana inicial, digamos, una organización cada es propia, digamos, tiene su propia tipo de, no es una organización tan formal, pero hay Baldosas por la Memoria y comunicación entre Baldosas por la Memoria de Uruguay, Argentina y Santiago de Chile, y después continué yo al principio acá en Coquimbo. La verdad es que yo trabajo en el hospital de Coquimbo, y cuando me vine de Santiago, así como 11 años atrás, me despedí de la gente en Santiago, que en ese espacio de tiempo estaba poniendo una baldosa o estaba preparando una baldosa por G.K. Negme, compañero caído, digamos, muy importante, muy conocido, que cayó en democracia, digamos, al inicio, ¿cierto? Y entonces, a partir de eso, pensé, cómo no puede haber aquí, en este hospital que es tan grande, que tiene tantos años, etcétera, no puede haber habido alguien a quien pudiéramos homenajear? Y bastó con que pusiera Hospital de Coquimbo y reparación o derechos humanos o algo así, y salió inmediatamente la historia de Sonia Valencia. Sonia Valencia Huerta fue una trabajadora social del Hospital de Coquimbo. Yo empecé a preguntarle a cada uno de los funcionarios que yo conocía, que eran más antiguos, que quizás eran el señor del inventario, el otro trabajador de la lavandería, hasta que pude dar con el lugar y con la familia de, la, de la idea del homenaje. Bueno, Sonia Valencia fue asesinada en el año 1977, el día del Año Nuevo, fue explosionada junto a su marido. Ella tenía 7 meses de embarazo y sus 2 hijos,
Uno de ellos estaba en las casas y se salvó de milagro, el otro hijo mayor llegó prontamente. Entonces, justo el primer caso es como muy impactante y decidimos empezar a hablar con la familia. Fue bien difícil. No todas las familias toman de la misma manera la pérdida de un familiar a partir de la dictadura, de la represión, de la tortura, de la desaparición. Hay muchas familias que mantienen el proceso de negación por mucho tiempo, hay otras que mantienen la rabia, etc. Entonces, ahí como también hablando y pasando a la parte de la metodología, una parte importante es poder acercarse a cada familia y intentar reconstruir con ellos la historia y presentar este homenaje con varios objetivos, pero uno de ellos es la reparación, ¿no? Sabemos que en la medida de que el nombre del familiar que perdió ese núcleo, digamos, de personas, nombrarlo y hacerlo público es una forma de reparación, así como también es una forma de reparación la justicia, ¿no es cierto? Bueno, después de eso, y parte de la metodología también es ir al barrio donde la persona vivía, para hacer un trabajo lo más comunitario que se pueda hacer y entonces poder conocer a los vecinos, explicarles, ver si lo vieron. Han pasado muchos años, nosotros fuimos por otro de los proyectos que tenemos, que le vamos a contar más adelante, fuimos a Marquesa, por ejemplo, a buscar datos de otros compañeros y hay mucha gente que ya no está en esas generaciones, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí en ese sector pasaron muchas cosas. Las mujeres que estuvieron en esa misma cuadra la recuerdan y recordaron todo lo que pasó, por lo tétrico que fue, digamos, y por la amenaza, digamos, que tuvo la represión en ese tiempo desde antes de que se planeara la explosión. Bueno, y entonces, a partir de eso vuelvo con la idea al hospital, y lo primero que trato de hacer es acercarme a mis compañeros, digamos, de trabajo. Y ahí me encuentro con, bueno, médicos, el grupo de asistentes sociales también, que está allá, y les cuento la historia y les pido apoyo. Y es bien importante lo que pasa. Y ahí les tengo que contar que otra de las metodologías que se realiza es que se autofinancia todo lo que hacemos. Por tanto, desde el 2016, cuando pusimos la baldosa de Sonia, hemos ido puliendo, también les vamos a contar más adelante, puliendo la técnica, etcétera, pero en ese momento empezamos a partir de la colecta, digamos, o de la primera conversación, a juntarnos en torno al tema. Baldosa por la Memoria tiene tres objetivos generales, digamos. Uno es, como yo contaba, la reparación. Otra es el trabajo comunitario de barrio, el de puerta a puerta, que es parte del homenaje, del reconocimiento, porque los homenajeados de Baldosa por la Memoria no son los grandes dirigentes, son aquel compañero de barrio, del trabajo, digamos, del hospital, la trabajadora social que era bajita, que la recuerdan, ¿no es cierto? Que sí, yo me acuerdo de ella, y que ya no está, de pronto desapareció, después supimos en el diario lo que había pasado, y bueno, ahí está la historia de los que creyeron, de los que creyeron.
Entonces ese trabajo horizontal respecto a que mi compañero de curso puede haber sido una víctima y puede esto repetirse. Y al repetirse, lo que nosotros hablamos es de la memoria viva. Es decir, nosotros recordamos a los compañeros en su vida más que en su muerte. No tenemos objetivos de denuncia y por tanto no intervenimos demasiado en los tribunales, no es ese nuestro objetivo. Sí considerar que esa violación de los derechos humanos se produjo por valores específicos y por circunstancias políticas específicas. Es decir, aquellos que fueron reprimidos, victimizados, violentados y muertos y hechos desaparecer, vivieron, y sobre todo nosotras que somos de una generación distinta, digamos, pensamos en esos años del 70 al 73 como de gran efervescencia y pensamos que ellos fueron profundamente felices en ese tiempo. Entonces rescatamos desde ahí por qué eran felices, qué significa, qué es lo que hace que una persona a partir del trabajo en conjunto, a partir de los valores de colectividad, a partir de la defensa de la justicia, digamos, pueda efectivamente ser más feliz, reencontrarse, trabajar en lo colectivo, que es lo que no se hace mucho ahora, nada casi. Bueno, sí, todos intentamos, ¿no es cierto? Pero en general muchas veces gana el individualismo. Entonces le llamamos a eso memoria viva porque reconocemos eso y porque además pensamos que si ellos estuvieran vivos, como nosotros decimos, por ejemplo, Sonia Valencia como trabajadora social no estaría sentada en la municipalidad o en el mismo hospital dando bonos. Ella estaría en la calle con la gente explicando qué significan sus derechos, ¿no es cierto? Entonces conectamos el homenaje, digamos, obviamente hablamos de esta dictadura feroz, digamos, pero también hablamos de las demandas actuales. Y otra de las metodologías es que intentamos que en cada uno de nuestros actos exista la mayor cantidad de organizaciones locales que vayan con sus pancartas de demandas y que nos acompañen en ese acto. Por último, los actos en general no son muy largos. Hay palabras de inicio de alguna de nosotras. Tratamos de poner a artistas, digamos, y por supuesto algún representante de los familiares. Y después se pone la baldosa sobre puede ser de un pedazo grande que se saca del suelo y sobre eso se pone el trabajo que también vamos a explicar más adelante que hace el artista, que es, por decirlo así, una baldosa fuerte empotrada en ese hoyo que hacemos en el cemento. Y alrededor, en el mismo acto, se ponen los mosaicos, como un trabajo de mosaico con becrón que debo pegando, y eso se hace entre todo el público que va en el acto. Y cada una de esos pequeñas partes del acto, por supuesto, tienen un valor simbólico. Lo otro es que es importante es que baldosas, por la memoria se llama baldosa porque se pretende crear un impacto cuando la persona pasa y se encuentra con esa baldosa en el suelo. Por ejemplo, la baldosa de Sonia Valencia está puesta a la entrada del hospital por la calle de Videla. Entonces la gente entra y dice, oh, aquí dice, y la leyenda también es importante, la voy a explicar. Dice, aquí trabajó Sonia Valencia Huerta, dinamitada por la
dictadura cívico-militar en el año tanto puede ser, y también se pone, y bueno, y nuestro nombre de Baldosa por la Memoria. Ahí está, Perfecto. sí, pueden ver el mosaico y toda, todo cada una, digamos, de los simbología que tiene la baldosa y que se ha mantenido en las baldosas posteriores, tiene un símbolo. Sí, estamos viendo ahí justamente la baldosa de Sonia Valencia y efectivamente, tal como tú cuentas, Isabel, el trabajo y la metodología que ustedes desarrollan tiene muchos componentes súper interesantes y no parten, digamos, ni siquiera con la construcción de la baldosa en sí o la instalación, hay toda una historia antes, hasta llegar a ese momento. Claro. Una historia como llena de significado que al final seguramente quienes se reúnen a instalar esa baldosa han pasado por un proceso también de recordar, de reconstruir historias, de sentir también, de reencontrarse a algunos vecinos y vecinas con historias que tal vez habían dejado en el olvido, porque lo que ocurre muchas veces con la memoria, tal como tú decías, es pensar de que lo más reparatorio es el olvido, es como dejar bajo la alfombra, ¿no? No han enseñado siempre que ese periodo oscuro como que es mejor dejarlo en el pasado, ¿no? Entonces, por lo tanto es difícil a veces, me imagino, para usted haber llegado y haber comenzado a conversar y a buscar esta historia que estaba ahí tal vez oculta, ¿cierto? Tratando de que quedara, digamos, fuera de la historia oficial. Pero me imagino que ahí se han ido encontrando con gente, amigos, compañeros, compañeras que militaron con ella, por ejemplo, en el caso de Sonia, que te empiezas a dar cuenta lo significativo que fue para ella conocerla, lo significativo y duro que haber sido perderla, pero lo bonito que es recordarla en este momento, ¿no? Sí, sí. Otra de las cosas que tiene por teoría Baldosa por la Memoria es que a partir de este pequeño trabajo comunitario, social, político, se encienden chispas, pequeñas chispas, y ese trabajo de hormigas que todos los que estamos en esto de la política conocemos muy bien. Y la gente empieza a despertar y se empiezan a producir ciertas situaciones. En el caso de Sonia Valencia, por ejemplo, de partida nosotros nos demoramos un año que nos dieran permiso en el hospital, y otro año más en reparar la baldosa hasta llegar a la que ustedes vieron. Hicimos bastante actos fallidos, digamos, con plástico sobre la baldosa, después la vitrificamos, etc. Y eso permitió también, en el caso de Sonia, ir haciendo cada 8 de marzo pequeños homenajes, ¿ya? Porque cada vez las volvíamos a reparar. Otra cosa y en relación a los que, por ejemplo, militaron con ella, también es exactamente decir que la baldosa reconstruye al homenajeado y lo levanta como militante popular. Eso es lo que la leyenda también dice. Y eso significa, y lo explicamos mucho porque hay muchos de generaciones anteriores, a generación quizás de la compañera Carla, digamos, que fue mi alumna. Entonces, somos distintos tiempos. Entonces, el concepto de militante popular es, en primer lugar, el hecho de que esto que dije anteriormente, entre los años 70, las personas realmente militaban en su idea política, mucho más que quizás todos nosotros, ¿no es cierto? Tenían un compromiso total de militancia, pero no solo hacia de hecho no hacia su partido, y en la baldosa trasciende a eso, trasciende la militancia hacia el pueblo, a lo popular. Y por eso es que la palabra es militante popular. Y eso hace que algunos, digamos, los compañeros que se sienten identificados con ella, que quisieron que la conocieran, incluso a veces traen sus banderas, pero la baldosa
dice militante popular. Y esas son como leyendas básicas y trabajo en general que se practica. Sí, yo creo que también pensando en la reconstrucción que hicieron en el caso de la baldosa de Sonia, me imagino que fue súper intenso lo que hicieron, que es lo que justamente la Carla nos va a comentar en un ratito más, que tiene relación con lo que se construyó con Kevin y Romario, ¿no? Que es al final otro momento distinto, con el duelo y el dolor ahí mucho más encima, ¿cierto? Pero que era necesario. Yo creo que ahí ustedes también aceptaron, porque como esto estaba, la revuelta social estaba avanzando tan rápido y estaba sufriendo tanto también la gente que estaba perdiendo sus ojos, su vida, en el caso, por ejemplo, de Kino Romario, que era fácil estar ahí en la marcha y olvidarnos de los caídos que estaban quedando en este proceso, ¿no? Así que, Carlas, cuéntanos cómo fue este proceso justamente de Kevin y Romario como luchadores populares de este periodo tan intenso que hemos vivido de octubre hasta ahora, y la baldosa que se instalaron para su memoria. Hola, buenas tardes. La verdad que fue un proceso igual bien difícil, fuerte, porque jamás pensamos que lo íbamos a volver a vivir. Bueno, yo no lo viví, yo soy la más joven del grupo, pero por todas las historias que nos contaban de los militares afuera en las calles, de las manifestaciones, el hecho de exigir y volver o sea, tener mayor conocimiento, conciencia de lo que estaba pasando fue súper fuerte, al menos para mí y en general para todo el grupo. En este caso, como grupo, como colectivo de derechos humanos, no quisimos quedarnos ajenos a lo que estaba pasando. Entonces nos vimos en la necesidad de hacer estas dos baldosas, principalmente porque, bueno, en primer lugar eran dos cabros súper jóvenes, tenían 24 años, eran padres de familia, tenían un futuro por delante. Entonces, si bien nosotros recordábamos la historia de personas que habían sido detenidas o desaparecidas, hoy era un momento similar, pero distinto a la vez, porque ellos murieron, bueno, de una forma súper cruel, no merecían morir, y en realidad a cualquiera le podía haber pasado. Bueno, en cuanto al proceso, fue súper difícil, porque nosotros trabajamos con personas que ya venían con un duelo de mucho tiempo, que ya llevaban duelos bueno, desde 40 años algunos, pero en este caso trabajar con la familia fue mucho más fuerte porque era un duelo súper reciente. En este caso teníamos que realizar harta contención, el hecho de hablar con la familia de lo que había pasado, teníamos que tener mucho tino, por así decirlo, para hablar con ellos, preguntarles si estaban de acuerdo, dejar claro que no era nada con ideologías políticas, porque nosotros no tenemos ideologías políticas. En este caso solamente somos un colectivo de derechos humanos. Entonces fue difícil, disculpen, fue difícil en ese momento, en ese aspecto. Y bueno, en el caso de Romario, él era un joven que falleció en un contexto de marcha. Él llevaba ya tiempo acá viviendo en Chile, pero era chileno, ya era parte de Chile. Y en este caso tuvimos que trabajar con su familia, preguntarle a ellos qué pensaban de esto. No había mucho conocimiento tampoco de la historia. Eso también fue un buen punto, que si bien todos los jóvenes que estaban en la marcha, en esto del contexto social, tenían la convicción política o estaban alzando la voz, pero no había la conciencia de lo que costaba eso. Yo creo que nadie se imaginó volver a vivirlo. Nadie se imaginó que por, no sé, andar en la calle en toque de queda iba a ser tan peligroso y que te iba a costar la vida. Claro. Yo creo que nunca pensamos en eso, y yo creo que eso fue el golpe más fuerte, el volver a vivirlo, el que se repitiera la historia.
Y Sí. una de las formas de hacer justicia, de poder, como decía Isabel, reparar a la familia, es haciendo esto, haciendo esta baldosa por Romario y por Kevin, y dejarlo plasmado ahora, visibilizarlo, y que se haga justicia y que no se vuelva a repetir nunca más. Sí, perfecto. De hecho, Em, Carla, ahí Tania nos está ayudando a compartir algunas imágenes de la baldosa y que le vamos a avisar a nuestro compañero Caco que esté atento porque ahí Tania va a empezar a compartir alguna- algunas imágenes también para que podamos ver también el trabajo que se realizó. Y claro, Carla, me imagino que esto significó también conversar con la familia, acercarse como tú dices, ¿no? En un momento así de tanto temor, sí, porque efectivamente era súper duro lo que estaba pasando no solamente acá, sino que en todo Chile, por lo tanto claro, era complejo acercarse en ese rato. Eh, sí. ¿Cómo sientes tú que fue recibido además por otros compañeros que en ese rato y compañeras que estaban en ese rato en el proceso de la revuelta? Yo me acuerdo haber visto imágenes de cuando se instaló y hubo otra gente igual que se convocó, fue como súper significativo, me parece, ¿no? Sí, fue bien significativo porque logramos reunir a varios jóvenes. En el caso de Romario, él era, bueno, le gustaba mucho el rap, cantaba, tenía algunas letras contestatarias. Entonces esa fue una buena forma de poder acercarnos también a los jóvenes, de poder contar la historia, de explicar un poco de qué se trataba. Y un tema bien importante es que en Chile se olvidó un poco lo que había pasado. Entonces, esta fue una forma de recordar de que no podemos olvidar lo que pasó. Entonces ahora en este caso con las baldosas de Romario de Kevin tratamos de hacer lo mismo, que no se olvide, que la memoria es muy frágil. Como pasó en periodo de dictadura, muchas personas, sobre todo los jóvenes, no tenían idea de lo que había pasado. Se silenció, no se contaba lo que realmente había pasado. Entonces yo creo que nadie midió el riesgo o nadie se imaginó lo que podía pasar. Y sin embargo pasó, yo creo, y en democracia. Entonces, fue muy bonito poder acercarnos a los jóvenes Claro. y poder contarles de qué se trataba. Ahí estamos viendo justamente imágenes del proceso de instalación de la baldosa, así que cuéntanos, Carla, de cómo fue ese proceso de las personas que están trabajando ahí, cómo se pusieron convocar también para comenzar a generar como confianza, igual como para hacer este trabajo, ¿no? Que igual es como, es Sí, súper potente también participar en algo así. sí, bueno, en ese caso nos reunimos con el hermano de Romario, con uno de los amigos que es muy conocido por el tema de la música, del hip hop. Entonces nos comunicamos con él ahí a través de las redes sociales, Instagram. Eh, entonces ahí le fuimos comentando. Y bueno, y ese proceso igual fue súper fuerte porque los amigos estaban súper dolidos, no podían creerlo. Entonces fue fuerte. Pero a la vez fue muy bonito porque logramos llegar a ellos, logramos reunirnos, nos juntábamos. En ese momento de las baldosas, bueno, ellos se motivaron, reunieron gente, llevaron a otros amigos. Y bueno, fue tan buena la energía que se generó en ese momento de reunirlos a ellos y a su familia y a los que podían estar, que hicieron una canción en el momento y con letras contestatarias. Entonces fue un impacto. Generamos quizás algo ahí en ellos, eh, de lo que estaba pasando. Claro, y Carla, decir, adelante Isabel, te escuchamos. sí, te quería, ahí te quería pedir que pudieras comentar justamente lo que pasó con este nuevo caso y esta palabra de militante popular de estos chicos tan jóvenes, que fue una discusión que vimos, etc. Claro, buen punto, claro, efectivamente, Ah, porque claro. Sí, bueno, en ese caso, bueno, Romario ellos no participaban de ningún partido político, nada, eran niños jóvenes. En el caso de Kevin también, su familia no pertenecía a ningún partido político.
Y eso fue lo peor, que no fue quizás tenían, Romario yo me imagino que tenía alguna convicción política, pero no era de ningún partido. En el caso de Kevin yo creo que igual, me imagino. Entonces fue tan injusto el hecho de que por el simple hecho de estar en toque de queda te asesinaran, o con el caso de Romario, por andar en una marcha o alzar la voz, el hecho de no respetar a la autoridad, le costara la vida, es increíble. Bueno, en el caso de Militante Popular, fue una discusión porque no sabíamos cómo ponerlo, o sea, no queríamos que, que los jóvenes creyeran que éramos de partidos políticos, porque ya hay tanta desconfianza, y eso era importante, que no era por partidos políticos, era más por la convicción política, por el hecho de igualdad, de la democracia, libertad de expresión, y nosotros somos parte de eso, de todas las demandas sociales. Estamos a favor de que se respeten los derechos y principalmente el derecho a la vida. Y ese es el primero que debe respetarse. O sea, si no se respeta la vida, no se va a respetar salud, educación, no se va a respetar nada. Exactamente. Ya Claro, eso y vino tal vez porque a diferencia de Sonia, que tenía una historia y que uno podía también vincularla con un referente político más específico, claro, en el caso de Kevin y Romario eran jóvenes que habían claro, sufrido los golpes de este neoliberalismo feroz y que por eso estaban ahí, ¿no? Por su familia, claro, por sus hijos, Entonces, claro, no era tan fácil construir como poner esa etiqueta tan rápida que uno se pone a veces también, cuando ocurren estos hechos, ¿no? A los héroes le ponemos rápidamente etiqueta y nos acordamos que también hay familia, amigos, hay una historia también que hay que respetar, claro. ¿no? Parece, Isabel, tú querías agregar algo también al respecto. Sí, es súper simple, que después de mucho pensarlo, Tania y Carlos también, que estuvieron más cerca de la familia, fue súper claro pensar que Romario, digamos, en su freestyle, que si no sé si me equivoco en el estilo, Exactamente. siempre creó conciencia social, y eso es suficiente para entender que él y Kevin fueron asesinados en un contexto de revuelta popular, y que siempre serán militantes, porque nosotros siempre es muy potente lo que les pasó y ya son parte de nuestra historia. Sí, yo quiero agregar ahí una cosa respecto a lo político que hablaban recién, pues es una cosa que los partidos políticos han perdido legitimidad, pero todos somos políticos, somos actores políticos, y eso es que hay que también resaltar, pues, de que muchas veces se malinterpreta cuando se habla de políticos, siendo que todos somos agentes políticos. Otra cosa que son los partidos políticos que están deslegitimados por la ciudad, la gente, pues. Claro. Ahí estamos viendo Sí, la foto de Kevin y Romario, las dos juntas, las de la baldosa. Sí, exacto, ahí quedaron como la faldosa al final en ese espacio. Sí. No sé si ahí podríamos también escuchar a Tania, que también amablemente nos ha estado compartiendo las imágenes que estamos viendo. Pero no sé si, Caco, están los audios de Francisca, de quién es la que elabora las baldosas. Exactamente, Como Pepe, para claro. que ella en el audio explica de cómo el proceso de la elaboración de cada baldosa. Súper bien, compañero. De hecho, mientras ahí el Caco busca los audios que nos mandó Francisca, nos puede contar Tania, pues cómo contactaron a Francisca Seltz, si no me equivoco, ahí tú me dices si el apellido está bien pronunciado, que es la que ha estado como acompañando en este proceso más como de aplicar el arte en estas baldosas, ¿no? Y mientras Caco ahí le pedimos que nos escuche los audios que nos acordaba Pepe que nos mandó Francisca. Bueno, sí, en realidad la Francisca es nuestra artista, por decirlo de alguna manera, y como decía Isabel, hemos ido pasando por procesos bien importantes,
la forma de hacer la baldosa tiene todo un significado detrás. Y cada uno de los elementos que están en esa baldosa tiene que ver con el sentir del artista, en este caso que es la Francisca. Y que si ustedes se dan cuenta, en cada una, que eso también fue una discusión bien importante, porque claro, el militante popular era una discusión importante cuando nos dimos cuenta que había ocurrido esta situación, pero también fue importante como resaltar, que esto era lo que hablaba Isabel al inicio. Nosotros resaltamos las partes importantes de la vida de las personas que fueron asesinadas en el fondo. Entonces, ahí nos fuimos preguntando cuál era el mejor lugar también. Y para poder instalarlo en el mejor lugar había que hablar con la familia que estaban en este duelo reciente, pero que también entendíamos que esta baldosa también es parte de la reparación. Y del recordar que ese nunca más, ese nunca más que se suponía que debería ocurrir, volvió a ocurrir en Chile, con jóvenes que tenían futuro, que tenían ciertas características, que estaban luchando por una sociedad más justa, pero que ellos no estaban preparados para lo que se venía, y ninguno de nosotros. Entonces, en el caso de Romario, buscamos con la familia, identificamos que él rapeaba en el espejo de agua. Y ahí se siguen reuniendo sus amigos, y ahí está instalada la baldosa. Y la baldosa, bueno, ahí, si ustedes la pueden ver, aquí dice, aquí rapeó Romario Vladimir Veloz Cortés, su sinónimo era Black Demon, que también sus amigos, su familia pidieron que por favor incluyéramos ese apodo, por decirlo de alguna manera, que es como su apodo artístico. Y dice, militante popular asesinado por agentes del Estado en la rebelión de octubre del 2019, y que eso también fue una discusión. La discusión porque era decir, ¿fue o no fue una rebelión? ¿Y qué se entiende por eso? Este despertar en el fondo, que también, claro, eso nos llevó varias discusiones, incluso al instalar la baldosa también fue una discusión para nosotros. En alguna primera instancia pensamos no hacerlo, porque, claro, nosotros nos dedicamos a la memoria viva de luchadores sociales, pero que cayeron bajo la dictadura militar, y esto no estaba dentro de ninguna manera estaba previsto, claro. No era algo que nosotros esperáramos, y por supuesto que lo lamentamos profundamente. Entonces también fue un quiebre para nosotros, y decir cómo asumimos o no esto que pasó, y cómo lo vamos a asumir nosotros, y de qué manera vamos a luchar nosotros para que esto no vuelva a ocurrir, y cómo vamos a dar el apoyo, si no es salir a las calles, o no es, no sé, hacer barricadas, que a lo mejor, claro, a nosotras no nos sale tan fácil, era otra forma como de protesta, y de decir que estamos presentes, y que por supuesto abrazamos a la familia en este dolor, porque perder un integrante de una familia no es fácil, pero además perderla de esta manera es terrible. Entonces, y como les digo, nosotros sabíamos que en el caso de Romario había un homenaje a él en el lugar donde falleció, pero en este caso se hizo en el lugar donde él rapeaba, que era un lugar donde él fue feliz, porque nos interesa también resaltar la vida, resaltar que compartieron espacios con nosotros, con todos los habitantes de la ciudad, que probablemente alguna vez nos cruzamos con ellos en las calles sin conocerlos. Entonces eso es lo importante de resaltar. Exacto. Perfecto, Tania. Súper. Sí, y en el caso de, y en el caso de Kevin, que es lo último, bueno, ahí la diferencia es que él tocaba el tambor mayor en una banda en Coquimbo. Entonces la baldosa fue instalada lamentablemente él falleció en uno de los zigzags que van hacia la parte alta, pero él tocaba también en uno de esos zigzags de la parte alta. Ellos ensayaban en uno de esos zigzags, entonces nosotros también instalamos la baldosa en ese lugar que era tan importante para él y para sus amigos y para su familia. Y bueno, como ustedes ven, en este caso pusimos lo mismo. Aquí tocó el tambor mayor Kevin Patricio Gómez Morgado, que fue asesinado por agentes del Estado en la rebelión de octubre del 2019, y baldosas por la memoria, que es como la idea. Entonces, como les digo, hay detrás de la baldosa, porque uno lo ve a simple vista, como dice, bueno, es una baldosa cerámica, pero fue todo un proceso también, porque la baldosa tiene que durar, y la baldosa tiene que, además, uno tiene que pasar por sobre la baldosa, porque esa es como la idea en el fondo, pero en realidad la gente no lo hace, lo respeta mucho, pero
pero tiene que pasar por sobre la baldosa, tiene que enfrentarse a esta baldosa que está en el piso, pero tiene que durar en el tiempo. Y buscar la técnica para eso fue lo más difícil, pero justo como que las cosas se dan y llegó la Francisca que viene de Santiago, y la Francisca manejaba esta técnica, que la idea es que ahora como que compartan el audio de la Fran, donde explica sí, cuánto se demora, de qué se trata, y que además es un arte también, no es una cosa tan simple como uno lo cree. Sí, exacto, claro. sí. Sí, vamos a Así escuchar que- entonces ahora a Fran. Me dice Caco en los controles que tal vez nosotros que estamos aquí en el programa no escuchemos el audio, pero sí va a salir para que lo escuchen quienes están contactados con esta transmisión, ¿vale? Así que Ya, y dale, voy a Caco. compartir una fotito de la Fran para que la conozcan, la voy a Ya, compartir súper. ahora. Va, Sí, genial, súper. Gracias, Tania. Para hacer una pieza de cerámica se necesita una mezcla de barro especial de tierras arcillosas y quemar u hornear la pieza Quizás ahí fabricada para, en un horno cerámico por que mientras, llegue puedo a contar temperatura que de 1200 o 1300 Francisca grados. trabajó Para conmigo hacer la hace unos 15 fabricación de un años en objeto de Santiago. cerámica Estamos se escuchando a la deben Francisca, si no me seguir los equivoco. siguientes Bien. pasos. Primero, realizar una mezcla de tierras arcillosas con agua. Esta mezcla se deja reposar mínimo 3 días. Luego de ese tiempo se elimina el exceso de agua poniendo la mezcla sobre camas de yeso que absorben el agua que les sobra a esta pasta hasta que queda una pasta que se pueda manejar con las manos. Cuando ya podemos manejar la masa con las manos y no se nos queda pegada, se procede a amasar la mezcla de manera de que se unifiquen todas las arcillas con el agua y podamos eliminar el aire que pueda tener la mezcla dentro. Para fabricar los objetos de cerámica existen distintas técnicas como pellizco, lulo o churro y placas. En el caso de baldosas para la memoria, lo que hacemos son placas que son estiradas con un uslero y luego recortadas. El dibujo y el texto se hace con bajo relieve. También lo que se hace son teselas, que son placas pequeñas que se utilizan para formar el mosaico final. Cuando está terminado el trabajo, se tiene que dejar secar completamente antes de entrar a la primera horneada, ya que si entran húmedas podrían reventarse dentro del horno. La primera quema se le llama bizcocho, es una quema que dura entre 6 y 7 horas. La cerámica tiene que llegar a una temperatura que va entre 800 a 1100 grados. Y luego la fase de enfriamiento también dura entre 12 y 15 horas. Entonces la quema total se demora prácticamente un día. La temperatura específica que se utilice en la quema de cerámica depende del tipo de cerámica que estemos haciendo. En baldosas por la memoria hemos utilizado cerámica de loza que se quema a 1060 grados y también cerámica grés que se quema a 1260 grados. El proceso completo para fabricar una pieza de cerámica de mediana complejidad como son las baldosas es por lo menos 2 semanas. Ya, ahí estaba terminando el audio de Francisca y que nos explicaba en detalle cómo se trabaja en esta baldosa. No es un trabajo sencillo, requiere harto paso, digamos, para que efectivamente, tal como ustedes dicen, una vez que estén instaladas en el espacio público también duren, ¿no? Se mantengan. Es un espacio de harto tránsito, donde obviamente puede pasar mucha gente, ¿cierto? Encontrarse con esa baldosa. Así que justamente en lo que decía Francisca, y ahí no sé si nos puedes contar, Tania, cuál es como el impacto que tiene que esto esté en el espacio público.
Algo nos decía al inicio Isabel de que efectivamente cuando uno va transitando se encuentra, como encima de la ciudad uno a veces camina como mirando hacia el suelo, se encuentra con una baldosa, pero además tú decías que en general son bien respetadas en el espacio donde se ponen, cosa que no ocurre, digamos, y creo que es un ejemplo de cómo se ha ocupado el espacio público con otros próceres históricos, sobre todo españoles que nos instalan en la ciudad, ¿no? Y creo que tenemos todo el derecho y deber, digamos, a no respetar, pero en este caso hay también algo de memoria popular que está ahí en la calle, ¿no? Sí, claro, tiene que ver mucho con la memoria popular y también tiene que ver con el impacto visual. En el fondo, si ustedes se dan cuenta, las baldosas son bien llamativas y buscamos hacerlas de esa manera precisamente para que la gente en un espacio que puede ser una acera bien opaca y oscura y tal vez que no sea tan llamativa, cuando vaya caminando se impacte con esto y se detenga a leer. Que eso es historia también en el fondo, es parte de nuestra historia, y es parte de nuestra historia y tiene que ser parte de nuestra memoria. Y como decía la Isabel, la instalación de la baldosa tiene toda una rutina, tiene todo un ritual, es toda una ceremonia, por decirlo de alguna manera, previo a hacerla, porque bueno, la Francisca explicaba en el audio que ella se demora muchos días en esto. Que claro, ella dice, no, se puede demorar 2 semanas finalmente una baldosa, pero en realidad a veces son meses porque se quiebra, no resulta, la pintura no salió como esperábamos. Entonces, es todo un proceso bien difícil donde ella le pone harto cariño, por supuesto, porque lo hace con harto cariño. Pero además después en la instalación de la baldosa, que ahí la fotografía se ve súper bien, la Francisca instala, pero los mosaicos que van alrededor los pone cada uno de los participantes a la ceremonia. Porque queremos también que la gente que fue a ese día a este homenaje sea parte de la obra también, de esta obra de arte que está que está en el suelo, y que tiene como objetivo recordar y traer la memoria viva, pero también tiene como objetivo embellecer, ¿por qué no?, desde el arte, un espacio por donde transitó esta persona. Porque lo importante de la baldosa por la memoria es que, por eso dice, aquí trabajó, aquí vivió, aquí rapeó, tal vez en algún minuto va a decir aquí estudió, aquí se casó, aquí no sé, etcétera, porque nos interesa que esté en un lugar donde la persona estuvo, vivió y compartió. Y como yo les decía en algún minuto, y probablemente tiene y tuvo buenos recuerdos de ese lugar. Entonces, claro, esa es como la idea principal. Ahí la Isabel nos puede dar ahí una referencia importante de que nuestras baldosas son distintas de las baldosas que hay en Latinoamérica, porque son distintas. Nosotros como que innovamos un poco, pero que menos mal no nos retaron tanto. Les pareció en realidad un buen aporte. Así que ahí la Isabel nos puede como dar la diferencia entre las baldosas que hay y esta, que nos puede contar un poquito cómo eran las anteriores. Lo que pasa es que desde que empiezan las baldosas con esto de la autosustentabilidad de la organización y de que por ningún motivo, porque sí, eso en algún momento nosotros pensamos en pedir ayudas institucionales, y entonces eso sí es un consenso entre todas las baldosas latinoamericanas que no hay aportes institucionales. ¿Ya? Son colectas, opciones, rifas, etc. En general, no es tan cara tampoco, y además cada uno de los trabajos, sobre todo por ejemplo el de Francisca, no es un trabajo productivo para ella, digamos. Entonces desde el inicio de la baldosa nos decían de Santiago, pero sí es súper simple, hagan el hoyo, pongan el becrón, y ponen con las letras que se ponían antes los carnets de identidad, que eran unas letras plásticas, no sé si alguien las conoció. Sí. Porque, claro, que le pusiéramos con eso, claro, a lo mejor como hay algunos que ya nunca hicieron eso, ¿ya? Pero que se ponía con esa letra y todo está listo. Entonces, pero en primer lugar nunca encontramos esas famosas letras, y en segundo lugar no nos parecían tan bonitas, entonces
fueron surgiendo muchas formas. Yo lo que tengo que decirles es que yo conocí a la Francisca hace unos 20 años atrás en el trabajo en Santiago, por nuestra profesión, digamos. Carla era terapeuta ocupacional igual que yo, y Tania también nos conocimos en algún trabajo especial hace mucho tiempo, y nunca nos hemos más separado, aparte de ahora de esta triste pandemia. Y hemos ido incorporando otros compañeros, pero este grupo inicial tiene que ver como con lo que está en lo más inmediato y el cómo nos conformamos como mujeres, digamos. Y pasó algo interesante también, y es que, y quizá un poco mágico, la baldosa de Sonia Valencia se nos rompió y reventó en el horno 3 veces. Finalmente, cuando vino el acto, no la teníamos lista. Entonces la pusimos con un paño y le explicamos que la íbamos a volver a incorporar. Y no sé, hicimos todos los ritos incorporables para que no se reventara. Finalmente, alguno de los participantes del acto, que también era un familiar, que era el familiar específicamente de Horacio Caravanto, nos dijo, bueno, está clarito, Sonia está diciendo que ella no es la única, entonces que nos falta mucho trabajo por delante. Así es que ahí potente también... interpretación la que hicieron también de esa, ¿no? Exacto. Sí, por sí. supuesto. Carla. Yo quería mencionar también que igual en el caso de las baldosas que pusimos por Romario y Kevin, tuvimos mucha suerte, porque en la ocasión bueno, en varias baldosas, si son en un lugar específico, a veces hay que pedir permiso. Entonces, en este caso, nos salió todo súper bien, en un tiempo súper justo y necesario, pudimos hacer todo súper rápido, en lugares que no necesitamos pedir permiso, porque, bueno, si hay en algunos lugares, Claro. uno requiere este permiso a veces de la municipalidad o por ser casco histórico. Entonces, en este caso de la baldosa por Romario y Kevin, tuvimos mucha suerte igual y que pudimos hacer todo rápido y las baldosas salieron bien. Perfecto. Oye, el Pepe nos comentaba que ustedes están en un proyecto nuevo, ¿no, Pepe? Ahora sí, ahora les salió aprobado recién de lo que estaba hablando recién Carla, de que las baldosas de Kevin y de Romario fueron un poquito más ágil el proceso, mientras que con las próximas baldosas que se van a instalar se demoró también un poquito, fue un proceso más largo, pero ahora con esta situación que estamos viviendo ahora, este contexto de la pandemia, no se ha podido instalar. Y ahí pues, Tania, si puedes hablar al respecto de esta placa que se quiere instalar ahí en el Liceo Gregorio Cordobés. Sí, bueno, hoy día estamos en un nuevo proyecto, o sea, no es un nuevo proyecto en realidad, nosotros teníamos hace mucho tiempo la idea de instalar esta tercera baldosa, por decirlo de alguna manera. O sea, perdón, esta segunda baldosa, porque la primera fue por Sonia y teníamos que continuar con otra baldosa. ¿Cómo surge esta segunda baldosa, que era el proyecto que teníamos y que, como les comentaba, nosotros estábamos en este proyecto cuando ocurrió lo de octubre? Entonces ahí como que nos detuvimos un poco y empezamos a poner toda la energía en tratar de hacer la baldosa de Kevin y Romario. Entonces lo que ocurrió es que cuando nosotros instalamos la baldosa de Sonia, como decía muy bien Isabel, nosotros nos autofinanciamos, entonces quienes nos entregan los aportes son amigos, compañeros, familiares, no pedimos ayuda de ningún tipo y tampoco postulamos a proyectos. Y en este autofinanciamiento, claro, nos empezaron a preguntar, bueno, sí, cuéntanos un poco la historia de Sonia. Y la historia de Sonia se junta o, claro, converge con uno de los futuros homenajeados, que es Germán Cuello. Cuando la Sonia fue dinamitada, estaba con su pareja y estaba con un amigo, que en este caso es Germán. Entonces nos dicen, bueno, ya hicieron la baldosa por Sonia, ¿qué va a pasar con los otros compañeros, en el fondo, que estaban ahí también?
Y dijimos, oye, en realidad tienen razón, pensemos a lo mejor en la posibilidad de homenajear a uno de ellos, y buscamos a Germán, y coincidentemente que es como lo que yo les digo, es un proceso, Baldosas por la Memoria es un proceso largo, no es una cosa muy inmediata. Todos nuestros procesos son lentos, es como un poco también la cerámica, hay que darle tiempo, porque cuando nosotros hablamos de Germán, y dijimos, muy bueno, perfecto, Germán, ¿bajo qué contexto? ¿Dónde lo podemos instalar? Habíamos pensado en San Juan, en el lugar donde ellos fueron explosionados y dinamitados, pero en realidad no tenía mucho que ver con él, con su historia, sino que ahí fue el lugar donde él murió en el fondo. Entonces empezamos a buscar, y nos dimos cuenta que él era estudiante del ex Liceo de Hombres, actual Gregorio Cordovés, pero que además dentro del Gregorio Cordovés habían 5 estudiantes que también fueron asesinados, 3 asesinados y 2 detenidos desaparecidos. Entonces dijimos, perfecto, estamos en esto, entonces no podemos hacerlo solo por Germán, sino que tendríamos que hacer una baldosa por todos los demás. Y desde ahí surge la idea de este nuevo proyecto, y dijimos, ya, como todos eran estudiantes del Gregorio Cordovés, lo vamos a hacer en el Gregorio Cordovés, perfecto, ningún problema, pensamos que iba a ser fantástico, pero nos dimos cuenta que él está en el casco histórico, entonces no es llegar e intervenir una acera. Entonces empezamos a hacer todas las averiguaciones, pedimos autorización a la municipalidad, que no había problema, pero ellos no son quien autorizan definitivamente la posibilidad de la instalación de la baldosa porque está en este casco histórico. Entonces nos piden que tenemos que dirigirnos al Consejo de Monumentos Nacionales. Nosotros enviamos una solicitud que fue el 1 de julio del 2018 y recibimos respuesta el 19 de marzo del 2020. O sea, el proceso ha sido así de largo, porque además, claro, nosotros cuando vamos y acudimos al Consejo de Monumentos Nacionales para pedir esta autorización, nos dice, sí, ningún problema, pero ustedes tienen que mandar todo esto, y era una lista enorme de documentos que había que enviar, incluyendo planos, fotomontaje, etcétera. Y desde ahí, porque además, y esto es importante, y que por eso nosotros estamos tan contentos de que esto efectivamente se realice, es que quien entregaba la autorización era la Comisión de Arquitectura y Patrimonio Urbano. Y desde ahí, si es que esta baldosa se lograba instalar, como está en el casco histórico y zona típica, pasaría a ser patrimonio de los derechos humanos. Perfecto. Como que va a entrar en esa línea. Y por tanto, pase lo que pase en esa acera o en esa calle, no podrían destruir la baldosa. O tendría que pedir un permiso especial, etc. Entonces, como que en el fondo queda un poco protegida. Claro, ahora, cuando nosotros pensamos en instalar la baldosa, dijimos, ya, no, instalémosla nomás y como sea. Pero después dijimos, no, en realidad tenemos que hacerlo como por la parte adecuada, lo hicimos así, pero nunca pensamos que no íbamos a demorar tanto. Fue un trámite bastante largo porque había que esperar las comisiones se suspendían, después nos pedían otro papel, y ahí recibimos bastante ayuda, no solamente nosotros, sino ayuda ahí de otras personas, de un grupo de arquitectos, por ejemplo, que no es parte de Baldosas por la Memoria, pero que nos colaboraron, fueron súper amorosos, nos hicieron todo. Entonces, igual ahí hubo como ayuda en realidad de otras organizaciones, de otros grupos, de la comunidad en general, para poder hacer este nuevo proyecto. Y claro, nos autorizan, pero como les digo, nos autorizan el 19 de marzo, y nosotros entramos en el proceso de pandemia, entonces ahí quedó como un poco la posibilidad de instalación, pero esperamos hacerlo en el corto plazo, o sea, esperamos ponerla pronto. Y los compañeros con los cuales están, voy a compartir una imagen, no sé si podré. Sí, ahí le estamos avisando al Caco para que esté atento. Dice que sí, está ok, podemos compartirlo. Sí, súper interesante lo que pasa con esto del patrimonio, porque también abre una nueva dimensión, yo creo, de lo que son las baldosas, porque al final se convierten justamente en patrimonio del espacio que habitan, ¿no? Sobre todo ahora que, no sé, pues en el tema del patrimonio están las inmobiliarias por un lado ahí con el diente para ver cómo interviene en la ciudad a su conveniencia, pero por otro lado están estas iniciativas que buscan generar patrimonio también, y la memoria histórica también es patrimonio. Nos cuesta a veces entenderlo así, ¿no? Como que pensamos en los monumentos solamente, o en una mirada a veces muy conservadora del patrimonio, ¿no? Claro. Los edificios, como dice, en lo físico.
Es lo más físico, sí. Bueno, mire, ese es el proyecto, pero de todas maneras acá hay una cosa que es bien importante destacar. Justamente por Germán, que era con quienes nosotros habíamos partido como este hilo conductor que nos llevó a homenajear a los 4 compañeros, una de las dificultades que tuvimos en este proceso fue que se detuvo la posibilidad de aprobación porque Germán no está incluido dentro de los informes como asesinado por la dictadura. Como que por el tema de la explosión, de la que había sido dinamitado. Entonces tuvimos que hacer todo otro documento, que eso gracias a su familia que nos ayudó un montón, para poder conseguir desde el tribunal un documento que acreditara que efectivamente se había puesto una denuncia por la muerte de él a manos de la dictadura o de agentes del Estado. Y bueno, ese es el proyecto que nosotros enviamos, Claro. es de Horacio Neftalí Caravantes Olivares, que Okay. Horacio es detenido Sí, desaparecido. mira, en este rato, Tania, me dice el Caco que se está viendo, si no me equivoco, una carpeta. Tal vez tiene que compartir la imagen. Puedes bajar eco y compartir de nuevo Me y ahí equivoqué, selecciona la imagen. No te preocupes, pero ahora la vamos a poder ver. ¿Ahí o no? ¿Ahora sí? Ahora sí, Ahí ahora está, sí la sí. vemos súper. ¿Se ve bien? Sí. ¿Sí? Bueno, no sé si ahora se ve bien o no, sí. Aquí Yo sí, lo veo sí. bien. Lo vemos ¿Sí? súper. Ya. Sale Bueno, la foto de los... está Horacio, bueno, como les comentaba, está Horacio Caravantes Olivares, que es detenido desaparecido. Federico Álvarez Santibáñez, que fue asesinado en tortura. Germán Cuello, que fue dinamitado. Y Óscar Rojas Cuellar, que también es detenido desaparecido. Esos son los 4 homenajeados en el fondo. Y bueno, la idea era como les digo, como que dice Isabel, que este ha sido un proceso también como que hemos ido aprendiendo y creciendo con el tiempo, y también hemos sacado aprendizaje. En el fondo nunca esperamos como tener que hacer todo este trámite frente al Consejo de Monumentos Nacionales, nunca fue nuestra inquietud, pero finalmente como que resultó esto, y eso nos tiene bastante contentos, que por lo menos se aprobó, y esperamos en el corto tiempo, como les digo, poder instalarla y ya tener la posibilidad de que se haga un acto masivo, que también era un poco lo que decía Isabel, estos espacios como el que ustedes nos están dando son tan limitados, entonces la idea es aprovecharlos para que la mayor cantidad de gente, organizaciones, familiares y quien se sienta movido por este tema pueda participar, movido por los derechos humanos, por la memoria viva, Claro. porque además nosotros hoy día con lo que ocurrió en octubre nos damos cuenta que en realidad si pensamos que habíamos avanzado en este país, estábamos completamente equivocados. En el fondo seguimos tratando de imponer el poder de la peor manera posible, y que la desigualdad en este país existe y que las diferencias no se respetan. Correcto. Entonces, la idea es, como les digo, ese es nuestro futuro proyecto. Perfecto. Igual tengo otra imagen que la voy a buscar, pero tengo otra imagen donde sale el fotomontaje de cómo se va a ver la baldosa, o sea, la idea que se vea, así que voy a tratar de buscarla y se las voy a compartir. Perfecto, Así Tania. que, De hecho, a propósito de una pregunta que nos llega por acá por interno, de quien la están viendo, además de felicitarla, mandar un abrazo por el trabajo que están realizando, que tiene que ver con todo el proceso como de educación popular que se da en el trayecto, ¿no? Cómo se comparte y se educa a otro. Estaba pensando, por ejemplo, en este espacio, de hecho ahí en la imagen se ve, ¿no? Que aparecen estudiantes, digamos que yo no creo que estén muy alejados de las mismas vivencias y los mismos sentidos por los que ha luchado Kevin, Romario, incluso los compañeros que van a ser homenajeados acá en el liceo, pero que tal vez esa memoria no está presente en su colegio, en su currículum, en el día a día. Entonces, me imagino que esto también es un espacio para educarse, ¿no? Como para aprender de educación popular, como el espacio de ponerlo acá en un liceo tan emblemático, además, para Serena. sí, no sé si se ve la imagen ahí. Ahí la vemos, sí, súper. Sí, la vemos Mira, y podemos ver. Que tiene como, lo que tú me preguntas tiene que ver como un poco con la imagen que estamos viendo, que es el fotomontaje que se hizo de cómo se va a ver la baldosa, que va a quedar en este lugar.
porque una de las cosas que es bien estricto es que tenemos que cumplir con todo lo que nos pide el Consejo de Monumentos Nacionales, entonces así se va a ver. Y a raíz de lo que tú preguntas, claro, tiene que ver también con cómo las nuevas generaciones y las antiguas, porque también nos hemos dado cuenta en el camino que no todos obviamente tienen este conocimiento de los derechos humanos y de lo que ocurrió en este liceo. Entonces, la idea, como se ve en la imagen, es que los estudiantes, los apoderados, la gente que pase por ahí, transiten, los profesores, etcétera, puedan saber que ahí hubieron estudiantes al igual que ellos, que tuvieron sueños igual que ellos, que también lucharon al igual que ellos por mejores condiciones y que fueron en una dictadura detenidos, desaparecidos o asesinados. Allí también es importante que a lo mejor, y que además esto es súper valioso, que las historias se van repitiendo en el tiempo. Por eso la memoria viva es tan potente, porque Horacio fue un dirigente estudiantil y él participó en la primera toma del liceo. La primera toma del liceo en ese tiempo, liceo de hombres, y él habló con el ministro, porque el liceo se llovía, porque no tenía las condiciones, entonces ellos armaron su primera toma y él era el que estaba a cargo, era el que estuvo a cargo de esa toma. Entonces, claro, las historias se van repitiendo con el tiempo y lo que le pasó a ellos cuando eran jóvenes está pasando hoy día de nuevo porque las luchas sociales, por lo que ellos pasaron hace 40 años atrás o un poco más, hoy día son las mismas, no ha cambiado Chile. Chile parece que cambió, pero no cambió. Así es. Y sobre todo, que lo que nos hemos dado cuenta es que en la ciudad de La Serena también ocurre mucho esta situación de que tiene que ver un poco con el patrimonio histórico. La ciudad de La Serena como una ciudad colonial, Claro. todo se basa como en lo bonito, en lo típico, en lo colonial, ¿no? Como que estas historias que son mucho más duras tal vez, como hacerse cargo de los dolores de esta historia, como que uno los oculta un poquito también. Por supuesto. Entonces, la idea es como que también para la ciudad sea un aporte, desde que los cimientos de la ciudad también se centren o también consideren que es una ciudad donde ocurrieron situaciones muy negativas y que probablemente por no hacernos cargo de esas situaciones se siguen repitiendo en el fondo. Se siguen repitiendo y que tal vez esto que nos ocurrió, porque también, como te digo, esto es un aprendizaje, pero que Pedro, en la avenida Aguirre se sacara el homenaje en el fondo para poner una viejita, es un poco lo que pasa acá también. Así es, claro. Sí, pues es súper, digamos, lo que estáis tocando es súper importante, digamos, y usted también ahora con la labor esa de lo que llega a tocar el trasfondo, pues, de que qué tan fuerte es también el colonialismo que está impuesto aquí en esta ciudad específicamente, que se hacen homenaje a genocidas, y mientras que las otras personas que han sido luchadores populares son tapados por esta estatua de genocidas que sí, por las mismas calles también, pues, calles con nombre de esas personas. Sí, y de todas maneras, bueno, si ustedes se dan cuenta en el fotomontaje se ve un poco el contraste, como del colegio, así como las fachadas, claro, y de nuestra baldosa, que es como súper colorida y en el piso y de otra forma, pero claro, tiene ese objetivo en el fondo, como marcar la diferencia también. La diferencia llama la atención como claro, decían delante. Exactamente. De que la gente llegue, se acerca y si no la conoce, se acerca a leer de qué se trata, de la historia que está ahí escrita. Luego. Sí. Así es, compañera, la verdad yo creo que este va a ser un proyecto súper significativo también para todos los estudiantes, las familias que son parte de ese liceo, que también es súper grande y que yo creo que va a tener también un impacto, como tú dices, en la propia historia que los estudiantes pueden construir de lo que es su centro de estudiantes,
digamos, hay algunos de esos liceos también emblemáticos de La Serena, y no solamente emblemáticos, todas las escuelas, liceos que fueron parte importante de lo que ocurrió en octubre, ¿no? O sea, los estudiantes fueron clave, entonces me parece que va a ser un proyecto como re potente. Como para ir cerrando, y Isabel lo decía al inicio, ¿no? Como que me imagino que deben haber familias que deben estar viendo esto, incluso algunas familias de detenidos desaparecidos y que también o conocían su proyecto o lo están conociendo. Me imagino que va a haber mucho interés también por conocer más del trabajo de ustedes, digamos. ¿Cómo son las proyecciones, Isabel? ¿Qué es lo que piensas tú respecto a lo que puede venir ahora, pensando también en lo que en la capacidad que tienen ustedes también? Nos han contado, Tania, súper claro que estos proyectos no son cortitos, no es llegar y construir la baldosa, tienen un proceso, ¿no? ¿Cómo lo están sintiendo ustedes, lo que podría venir a futuro en el colectivo? Bueno, primero contarles que hemos crecido porque hay 4 nuevos integrantes. Está nuestro amigo Pepe, Gloria, Manuel y otra compañera que vive por allá cerca del muelle. Entonces, primero eso, estamos contentos con eso. Nos vinculamos con muchas organizaciones de derechos humanos y participamos en lo que más pudimos durante la rebelión, entonces también fuimos un poco, o sea, somos un poco conocidas, digamos, cada vez más, y eso nos enorgullece también, ¿ah? Como que en algún momento en el mismo hospital alguien me dice, bueno, Baldosa por la Memoria, ¿qué va a hacer por estos 2 compañeros que han sido asesinados? ¿No es cierto? Entonces, eso es bonito. Hay un reconocimiento. Ahora, sí, claro. Hemos discutido sobre nuestra misión, visión y etcétera, todo lo que nos falta, todo la discusión política que nos falta, toda la investigación que significa la reconstrucción de memoria, que debe tener mucho de significado, de filosofía, de epistemología y de también relación con la salud mental, que por lo menos casi todas nosotras estamos integrándola. Y lo principal, y que nuevamente nos pasa esto de las cosas del azar, que no existen, porque sabemos que el azar por algo está, la esquina casi la esquina donde fallece desangrado Germán Cuello luego de la dinamita, se llama 11 de septiembre, calle 11 de septiembre. Parte desde el consultorio del San Juan en el sector del Olivar Alto y termina casi en la calle Mónaco, un poco más arriba, donde ellos fueron asesinados. Entonces, cuando nosotros fuimos al barrio y nos encontramos con esto, no lo pudimos creer. Entonces, claro, Baldosa, la memoria se encuentra con estas nuevas cosas, ¿no es cierto? Y estas son las nuevas cosas que en nuestro discutir hemos ido viendo que surgen y que tenemos como proyectos, digamos, concretos que nosotros quisiéramos y soñamos ahí con cortar la calle, digamos, hacer un pasacalle gigante, poner a un buen artista, pensamos en Anita Tijoux, Yapu, algo así, y vamos a escribir, y porque eso no puede existir, no podemos permitirlo. Está Mario Romero, además, está ese sector donde Sonia fue dinamitada, como los vecinos tienen hasta ahora tanto miedo que no quieren hablar del tema, y como otros definitivamente prefieren pensar, incluso hasta ahora, que efectivamente ellos eran terroristas y que querían quemar y dinamitar la manzana entera, ¿no es cierto? Pero además está toda la conexión de lo que nosotros quisiéramos establecer como memoria con los trabajadores, digamos, por ejemplo, de una industria, muchos más estudiantes,
con los artistas, con universidades donde no existen, no ha habido tanto trabajo, digamos, de investigación respecto a las víctimas que deben haber habido, por ejemplo, la Universidad Católica del Norte, que también es donde Germán, después de estar acá, mientras estuvo acá detenido, él sale después de esa detención con tanta tortura que ha recibido después de haber ido al Regimiento Arica, digamos, desde el Regimiento Arica a la cárcel, sale y termina su carrera, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas y todos los compañeros que estén escuchándonos, compañeros y compañeras familiares, que tengan nuevas ideas, que se contacten con nosotros. Ahí la Tania sabe mejor todos nuestros correos Nuestros y lo que contactos, podemos Facebook, hacer. tus redes sociales. Exacto. Porque esta es una tarea grande, nunca termina, va cambiando, así como ahora son calles, de pronto pueden ser, ¿no es cierto?, también el rescate de casas de tortura que existen aquí en tantas otras cosas, pero claro, eso no lo vamos a hacer nosotras tres, y ahora somos 6, pero ahí, como tú dices, el trabajo comunitario y de la educación popular es justamente que el otro que tiene la idea o el otro que tiene la necesidad se haga parte activa de la instalación de este nuevo proyecto. Entonces, ahí estamos nosotras, vamos a estar y hacemos la invitación. Muchas gracias. Para ir cerrando, le agradecemos muchísimo el poder conversar. Es un tema súper potente que podríamos estar mucho rato, así que de ya invitada a otro espacio, ojalá que nos podamos reencontrar. Estamos en momentos súper duros, además, digamos, como país, entonces creo que no olvidarnos de que estos temas todavía están presentes también, son súper importantes, así que obviamente un abrazo enorme a la distancia, agradecerle estar acá y escuchar también a Tania, que seguramente debe darnos los datos como de contacto para quienes han escuchado o van a escuchar el programa durante la semana, porque va a quedar ahí en nuestro Facebook, para que se puedan contactar con ustedes y compartir o ser parte incluso del trabajo que ustedes están haciendo. Sí, la Carlita se maneja en Instagram, porque acá como todo hay un tema intergeneracional, la Carlita es la que maneja en Instagram, pero nosotros tenemos un Facebook que se llama, que bueno, en este minuto igual estamos compartiendo, Baldosas por la Memoria. Sí, el Instagram igual se llama Baldosas por la Memoria, _cuarta región. Sí, y el Facebook es Baldosas, pero por la memoria junto. Perfecto. Entonces ahí nos van a encontrar, claro. Ya, y entonces, a ver, ¿sí? Eso no es repetir, de Baldosas por la memoria, por la memoria todo junto en Facebook. En Facebook, sí. Y Instagram, Baldosas por la memoria. Baldosas memoria _cuarta región. Baldosas memoria _cuarta región, perfecto. Sí, Baldosas memoria. Perfecto, compañeras. Bueno, así que agradecerles muchísimo la conversación de esta tarde. La verdad es que valoramos mucho el trabajo que están haciendo. Yo creo que todas las familias, compañeros, amigos de quienes ustedes han homenajeado y construido memoria deben estar también súper agradecidas, pero está claro en lo que ustedes nos han contado que ustedes más que el agradecimiento buscan construir algo más grande, ¿no? Que es recuperar esta memoria viva. Así que eso, mandarle un abrazo enorme a la distancia en este rato que no nos podemos juntar físicamente, ojalá que pronto nos podamos ver, ahí nos juntamos todos para hacer una transmisión ahí abrazados, más cerca, ¿cierto? Pero de todas maneras, de verdad, agradecerles mucho por su trabajo, por su labor, y bueno, cuenten con la radio también para hacer difusión de toda acción que tengan pensada, ¿vale? Muchas gracias. Juan Pablo, y Tania, una cosa final es, nosotros en realidad queremos dar el agradecimiento a cada una de las familias, de cada uno de los homenajeados, porque de verdad que ha sido una situación bien difícil.
como te decía, los duelos no terminan nunca y hay familias que todavía están buscando a sus familiares y obviamente que la forma en que cuando alguien muere asesinado no es lo mismo que otro tipo de fallecimientos, entonces agradecemos profundamente a la familia que nos abren su corazón y que nos dan la oportunidad de conversar, que nos dan la autorización y nos permiten hacer esto. Sin ellos esto no sería posible. Y bueno, y en el fondo lo que decía un poco Isabel, nosotros sabemos que hay muchas familias que pasaron por lo mismo, hay muchas familias que están sufriendo y que por supuesto, o que han sufrido mucho y que también necesitan esta instancia de reconocimiento a través de la memoria, así que por eso estamos abiertas a que cualquier persona que quiera hacer algo similar a lo nuestro, o incluso Baldosa Perú de Memoria, pero en otras localidades, nosotros estamos abiertas a que se haga, que sean parte y que instalen Baldosa. Nosotros tenemos la metodología, los aprendizajes y todo, así Todo que Chile. ahí, todo Chile, así que los que Sí. quieran, estamos abiertas a compartir, por supuesto, lo que nosotros hemos aprendido en este camino también. Perfecto. Muchas gracias, Tania. Entonces, ahí con la memoria, y un abrazo también a las familias que han sido parte de este proceso. Entonces, nos despedimos, nos encontramos pronto. Ahí nuestro compañero Pepe, que está a cargo de gestionar este espacio dedicado a los derechos humanos. Ahí, Pepe, un abrazo grande también. Y al Caco ahí en los controles, que ha estado apoyándonos esta tarde. Así que un abrazo a todos. Igualmente, Gracias. sí, Un un abrazo para Muchas todos gracias a ustedes. todos. Chao. Gracias, Chao, JP. Chao. JP, el espacio está disponible. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, Chao. chao.